Dios les bendiga, iglesia. En esta mañana vamos a empezar el culto, el servicio a nuestro Dios el día de hoy. Y vamos a empezar diciendo estas palabras: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Voy a invitarle que ahí donde usted está, incline su rostro para poder hacer una oración. Vamos a orar juntos. Padre Dios, te damos gracias por habernos regalado, Señor, el milagro del culto, por habernos dado este tiempo para poder devocionar con toda nuestra vida, Señor. Ayúdanos a que podamos, Señor, a través de tu palabra, ser llenos de tu Espíritu Santo, ser renovados, Señor, y poder recibir esos 5 poderes que has establecido para tus hijos, Señor. Te pedimos, Señor, que en este tiempo puedas, Señor, guiarnos a través de tu palabra. Queremos ser refrescados, Señor, para seguir mirando el campo y las 237 naciones. Bendecimos este tiempo, bendecimos tu palabra, y en el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Vamos en este tiempo a alabar a nuestro Dios para poder preparar nuestros corazones para poder recibir la palabra. Amén. Vamos a declarar que los hijos de Dios tendrán victoria en cualquier circunstancia de su vida. Vamos a cantar juntos. Día de victoria viene ya, cuando Cristo venga a reinar y los redimidos triunfarán. El sepulcro nos levantará, oh gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él yo viviré
acompaña todos los días de nuestra vida. Amén, iglesia. Por eso nosotros decimos que en nuestra vida, en todo nuestro caminar, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios en este tiempo. Vamos a confesar que Cristo es nuestra fragancia. Amén. Planificó a la gente que reunida aquí está. Dios bendice con mucho amor, para su gloria nunca declinar, y de respuestas gozar, pues son soldados del Señor, que a Jesucristo testificarán. Las tinieblas se parten en su caminar, y la gente recibe sanidad, y las almas reciben la respuesta de Jesús, y su fragancia se esparcirá. El seguir y convivir con nuestro Señor de la verdad es el gozo y sueño de mi vida. Le agradezco con mucho amor, para su gloria nunca declinar, y de respuestas gozar, pues son soldados del Señor, que a Jesucristo testificarán. Las tinieblas se parten en su caminar, y la gente recibe sanidad, y las almas reciben la respuesta de Jesús, y su fragancia se esparcirá. Las tinieblas se parten en su caminar, y la gente recibe sanidad, y las almas reciben la respuesta de Jesús, y su fragancia se esparcirá. Las tinieblas se parten en su caminar, y la gente recibe sanidad, y las almas reciben la respuesta de Jesús, y su fragancia se esparcirá, y su fragancia se esparcirá, y su fragancia se esparcirá.
esparcirá según su palabra hasta el fin del mundo. Amén. Vamos en este tiempo a recibir la palabra de hoy, que lleva por título La fuente de bronce, que habla de que Cristo vendrá en el futuro. Amén. El texto bíblico para este tiempo es Éxodo, capítulo 38, versículo 8. Vamos a invitar a nuestro pastor. La palabra que se va a dar cumplimiento en nuestras vidas está en Éxodo 38, el verso 8. Voy a dar lectura, dice así la palabra eterna de nuestro Dios. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. Estaba meditando en estos días acerca de cómo Dios, a través de su palabra, nos está guiando, nos está enseñando realmente a que nosotros podamos tener esas respuestas fundamentales, esas respuestas que solamente ustedes como hijos de Dios pueden recibir. Y meditando en esto decía para mí, si nosotros no comprendemos lo que la Biblia dice, lo que la Biblia trata de explicar, entonces sería como una gran pérdida estar sentados en este momento ofreciendo el culto. Nosotros tenemos que entender por qué razón es que el hombre sigue fracasando, sigue recibiendo destrucciones, y por qué es que no puede encontrar una respuesta. Si el hombre solamente sufriera él, hasta ahí estaría bien, pero sufre todo su entorno, sufre todo lo que están a su alrededor. Por eso no tienen otra opción más que vivir una vida de fracaso, una vida vacía y una vida que al final no tiene otra opción más que perecer. Por eso nosotros tenemos que entender, no podemos nosotros ocultar ese vacío, ese desorden de nuestra vida, porque tarde o temprano va a salir. Había un político o un doctor que quería ser político y él descubrió a través de una cita con uno de los médicos que trabajaban con él que él tenía una grave enfermedad. Pero como él quería ser político, él no quería que nadie lo supiera. Entonces lo que hizo fue simplemente se retiró y se escondió. Y a través del lugar donde él estaba escondido, él hacía llegar lo que él quería decirle a las personas que le seguían, pero él no quería que nadie se acercara a él, no quería que nadie hablara con él, que nadie lo viera, porque no quería realmente que sepan que tenía una enfermedad grave. Pero un día su enfermedad empeoró y esa enfermedad se expuso hacia la exterior. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque no importa cuándo nosotros queramos tapar nuestro problema, cuánto nosotros queramos esconder nuestro sufrimiento, un día ese sufrimiento se va a exteriorizar. Un día ese sufrimiento va a salir hacia afuera, aunque nosotros no queramos mostrarlo. Por eso tenemos que entender hoy, las personas que no conocen realmente el problema de sus vidas no lo pueden arreglar. Por eso no importa cuánto hagan, cuánto traten, cuánta educación tengan, cuánta posición tengan, con nada de eso lo pueden arreglar. Y creemos que una vida cristiana es simplemente ir siempre a la iglesia, pero no pueden negar que aún yendo a la iglesia siguen fracasando, siguen teniendo más dificultades, más problemas en su vida. Y cuando escuchamos en la Biblia, la respuesta es que nosotros no lo podemos entender. Hay una manera que solamente la Biblia explica para arreglar el problema de toda nuestra vida, pero nosotros creemos que lo que la Biblia habla o la Biblia nos dice es un cuento de hada. Por eso la Biblia dice que la mente natural lo rechaza, no lo puede entender. Y porque esta mente natural no lo puede entender, entonces no podemos solucionar nuestros problemas. La Biblia habla que Adán y Eva un día estaban felices en el huerto. Estaban muy bien en el huerto del Edén. Pero un día la historia de la Biblia dice también que ellos estando felices, ¿qué apareció? Se acercó a Eva una serpiente para engañarlo.
o para engañarla. Satanás se acercó a Eva manipulando una serpiente. ¿Para qué? Para tratar de engañarlo. Y comenzó a decirle, Eva, ¿por qué no comes de este fruto? Y Eva comenzó a entablar una conversación con la serpiente, y entonces el problema no está en que conversó con la serpiente, sino que fue engañada. Ella le hizo caso a la serpiente y desobedeció a Dios. Y eso en realidad fue el problema. El problema fue que Eva rompió las promesas de Dios. Eva rompió el pacto de Dios. Y no solamente ella, sino que afectó su entorno. Fue a donde su esposo, su marido, Adán. Y hizo que Adán también desobedeciera a Dios. Y por eso es que el mundo está ahora en caos. Pero yo no estuve ahí. Yo no tengo nada que ver con ese problema. Pero eso se enredó en la generación. Eso se enredó en la descendencia. Por eso que esa desobediencia, esa ruptura de pacto, hizo que Adán y Eva se separaran de Dios, y eso ha llegado hasta mí. ¿Por qué? Porque todos nosotros descendemos de Adán y Eva, y por eso el sufrimiento del hombre está basado en este acontecimiento del Edén, que está registrado en la Biblia, en el capítulo 3 de Génesis. Por eso, mirando esto, nosotros tenemos que entender, la Biblia habla acerca de cómo nosotros podemos arreglar los problemas de nuestra vida. En el mundo entero, ahora mismo, este problema está alcanzando el mundo entero. Este problema está engañando al mundo entero. ¿Este problema cuál es? El pecado original. Este problema no tiene problema con las razas ni lenguas, no discrimina a nadie. Todo el mundo ha caído en este problema. Japón es un lugar para poder vivir bien, está bien todo organizado. Y todo el mundo quisiera vivir en Japón por lo organizado que está. Hacen las cosas tan bien, tan correctas, pero sin embargo, Japón sufre problemas espirituales tan graves. Por familia tienen un enfermo mental. Los Estados Unidos es un país que todo el mundo quisiera ir a vivir por el crecimiento, el desarrollo que tiene el país. Pero sin embargo, es el país que más está sufriendo ahora por las drogas, está sufriendo más por los juegos de apuestas, está sufriendo más por problemas mentales. En Estados Unidos están tan acostumbrados al divorcio que hay matrimonios o personas que hasta 5 veces se han divorciado ya. Es el problema que el mundo tiene. El problema que el ser humano quiere resolver con sus fuerzas. Me hace recordar a la samaritana, ¿verdad?, que registra la Biblia. Estaba buscando respuesta a su problema. Sin embargo, ella estaba tan mal en su corazón, tan herida en su corazón, que pensaba que el problema estaba allá, sin saber que el vacío, la desolación, la infelicidad, la falta de esperanza estaba en ella, y por eso, aplicando las respuestas físicas en su vida, nunca pudo resolverlo, porque solamente la Biblia habla cómo arreglar este problema. Por eso nosotros hoy tenemos que entender, este ser llamado Satanás, este ser que realmente ha engañado al ser humano, ahora está obrando para que el hombre, el humano, no se pueda encontrar con Dios, y por eso le da engaño, le da mentira, le da destrucción, para que el hombre siempre quede en ceguera y nunca pueda realmente encontrar a Dios. Por eso, hoy la Biblia está hablando de una respuesta. Como el hombre no puede hacer un camino para encontrarse con Dios, Dios le hizo un camino al hombre para que caminara en él. Y ese camino tiene un nombre. Su nombre es Jesús, el Cristo. Por eso ustedes tienen que entender por qué razón Dios me hizo un camino para mí. Porque nosotros no podemos hacer un camino. Dios le prometió a Israel abrir el mar rojo y hacer un camino para ellos. Por eso la Biblia dice que Dios también nos hizo un camino para nosotros. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es un camino que yo nunca he andado?
como es un camino que yo nunca he caminado, como es un camino que no conozco, necesito ser guiado por la palabra de Dios. Necesito esta luz para no cometer ningún error en mi vida. Por eso nosotros tenemos que entender, en el pasado nosotros no teníamos lo que hoy tenemos. Hoy tenemos focos, tenemos internet, tenemos tanta tecnología, de verdad que ya no se vive en la oscuridad. Pero yo, hasta donde me acuerde, en el tiempo, cuando yo era niño, no sé por qué razón, siempre las madres nos han hecho con los padres unas casas, y las casas eran grandes, de 10 de frontera por 30 de fondo, y el baño siempre lo ponían al último, al rincón, y no había luz. Y yo me acuerdo que la poca luz que había, pues eran unos cuantos foquitos solo para alumbrar los lugares más importantes de la casa, pero para ir al baño uno tenía, en ese tiempo los que saben esto, teníamos unas lámparas con mecha y se les echaba querosene. Teníamos que ir con esa lamparita al baño. Y si nosotros no llevábamos esa lamparita, ¿qué pasaba? Podríamos tropezar, podríamos caer, podríamos lastimarnos, porque caminar en un lugar oscuro es muy peligroso. Por eso Dios a nosotros nos ha dado su palabra, nos ha dado a Cristo, para que podamos alumbrarnos, porque nosotros sin Cristo estamos caminando en un camino oscuro. En este camino oscuro de nuestra vida hay hoyos, hay peligros, hay vacíos, hay desastre, hay destrucción. Y si yo físicamente necesito una lámpara para no caer en un hoyo, para no caer en un lugar y hacerme daño, ¿cuánto más es en lo espiritual? En lo espiritual también yo necesito una lámpara para alumbrar mi camino. Por eso hoy tenemos que entender, en la Biblia está escrito todas las promesas. Cuando te agarras de la palabra de Dios y la palabra llega a ser tu luz y tu lumbrera, entonces tu camino será alumbrado. Hoy los bendigo para que ustedes puedan entender esto. Los no creyentes no quieren tomar esta palabra, no quieren esta lumbrera, no quieren esta luz. Ellos por eso van por caminos de oscuridad, visitando adivinos, visitando hechiceros, para poder alumbrar su camino. Eso es la destrucción. Por eso la gente cae siempre en la oscuridad, porque no saben hacia dónde van. Si tu camino es oscuro, no sabes por dónde vas a ir. Hay peligros, hay precipicios, y puedes sufrir en tu vida. Por eso yo los bendigo hoy, para que ustedes entiendan. Las almas están caminando en la oscuridad y están buscando el camino, pero no lo encuentran. Las almas están caminando en la oscuridad y solamente en la palabra de Dios podemos encontrar el camino para poder escapar de este problema. Las almas están sufriendo. Y yo hoy quiero realmente decirle a ustedes que tomen hoy la palabra de Dios y puedan realmente hacer que Dios los bendiga y ustedes puedan recibir hoy una bendición grande, porque Satanás no quiere que el ser humano conozca a Dios. Por eso estos caminos oscuros, ¿qué es lo que han hecho? Que las personas sigan palabras de hombres más que la palabra de Dios. Había un hombre llamado Nietzsche. Él hablaba mucho acerca de su teoría de que Dios está muerto. Él siempre hablaba de su teoría que Dios está muerto. Y un día él explicó, ¿por qué razón dices tú que Dios está muerto? Y él dijo, porque creer en Dios es algo indeseable. Porque creer en Dios es algo que no tiene sentido. Por eso Dios está muerto, porque el hombre no necesita creer en ese Dios indeseable. Si ese Dios muere, entonces el hombre puede convertirse en un Dios pequeño si se libera de ese Dios. Ese filósofo que dijo esto, que Dios está muerto, murió en un centro psiquiátrico. Por eso ustedes tienen que entender, todas las personas que quieren realmente no creer en Dios,
que quieren realmente no dejar que la gente vea este camino, entonces no tendrán otra opción. Si siguen en ese camino oscuro, no tendrán otra opción que perecer. Por eso yo los bendigo hoy para que ustedes, al mirar la palabra, por eso Dios nos ha dado hoy su palabra. La palabra que Dios nos ha dado hoy está hablando precisamente de esto, la fuente de bronce. Es una palabra la cual Dios no nos dio de cualquier manera. Dios no lo dijo así porque sí, sino que Dios trataba de explicarnos a nosotros y nos trataba de hablar por adelantado que Cristo iba a venir. Por eso Dios le dijo a los israelitas: ustedes tienen que realmente hacer el tabernáculo, tienen que construir el tabernáculo. ¿Por qué razón? Porque si nosotros realmente vivimos centrados en el tabernáculo, realmente entendemos la importancia de Dios en nuestra vida, entonces todo terminaría para nosotros. El tabernáculo es el lugar donde nosotros deberíamos ir con un deseo y esperanza de corazón. Las personas que encuentran este secreto, si realmente ustedes los domingos como hoy esperaran con ese deseo y esa esperanza, aferrándose a la palabra, orando: Dios me tiene que dar una respuesta el domingo, Dios me tiene que dar una palabra que se va a cumplir en mi vida, no importa el sufrimiento, no importa la tribulación que tú te puedas encontrar, todo eso es necesario porque Dios realmente quiere bendecirlos. Por eso ustedes hoy tienen que aferrarse muy bien. Los remanentes en la Biblia, ellos pudieron encontrar esto. Ellos tenían ese deseo y esa esperanza para ofrecer el culto. Por eso ellos disfrutaron de esta oración marcada. Tener deseo de Dios, esperanza en Dios, eso. Y ofrecer el culto de esa manera, levantar el altar de esa manera. A eso lo llamamos nosotros la oración marcada. Pastor, la oración es muy difícil. No es difícil si tú comes algo rico, algo delicioso, no es difícil, ¿verdad? De la misma manera, si tú puedes convertir o encontrar en todo momento la delicia de la oración, puedes encontrar lo rico que es la oración, orarás en cualquier lugar. A eso nosotros lo llamamos la oración continua. Dios no nos ha dado a nosotros la oración para sufrir, no nos ha dado una oración para esforzarnos, Dios nos ha dado una oración para ser felices. Por eso nosotros con ese deseo en nuestro corazón y con esa esperanza debemos ofrecer el culto, porque en el desierto que estamos ahora caminando va a venir hambre, puede venir enfermedades, puede venir eso también, puede ser así, pero ustedes hoy tienen que entender por qué razón es que yo tengo que ofrecer el culto a Dios, porque estamos dentro de ese milagro que Dios ha preparado para nosotros. El Salmo 104 dice que debemos nosotros estar ante Dios con acción de gracias, con realmente entendiendo lo que Dios tiene preparado para mí, con ese deseo y esa esperanza. Por eso Dios les dijo también: hagan sus tiendas alrededor del tabernáculo con las ventanas hacia el tabernáculo. ¿Por qué? Para que no se perdieran nunca esta bendición del culto. Pero les dijo también hoy la palabra de Dios tan importante en Éxodo 38:8 dice: y también les dijo que hicieran una fuente de bronce. Por eso ustedes tienen que entender hoy lo obvio. ¿Qué es obvio? Lo obvio es lo evidente, lo obvio es lo que es claro, lo obvio es lo que no puede ser negado, lo que no puede haber ninguna duda. Dios puso esa fuente de bronce de una manera obvia, necesaria y absoluta. ¿Por qué? Porque no podían entrar al lugar santo, al lugar santísimo, sin limpiarse primero. No podrían entrar al lugar santo, santísimo, sin asearse primero. Por eso hoy, mirando el mundo y el problema en que se encuentra, yo a veces miro este problema del coronavirus, porque cuando nosotros leemos la Biblia y encontramos fuente de bronce, ¿qué significa eso? Dios hizo esto. Ahora mismo nosotros usamos espejos de vidrios
porque ahora estamos en otra época, pero en aquel tiempo, ¿qué eran? Eran simplemente espejos de bronce bien pulidos. Y todas las mujeres tuvieron que traer sus espejos para hacer esta fuente. Ellas la usaban para mirar su rostro. Y Dios hizo que hicieran con esos espejos una fuente y lo llenaran de agua para que ellos pudieran mirarse también ahí y limpiarse. La palabra dice que la palabra de Dios es como un espejo para nosotros. Por eso que ellos tenían que ir a esa fuente. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros limpiarnos, porque todavía tenemos contacto con el mundo. Necesitamos lavar y limpiar todas esas cosas sucias que tenemos en nuestra vida. Por eso, antiguamente, si ellos no se limpiaban, no se lavaban y entraban al lugar santo, podían morir. Ellos morían. Ahora el coronavirus nos están diciendo que si no se lavan las manos pueden morir también. Y al rato pienso que Dios, como no entendemos a veces mucho la Biblia, a veces Dios nos quiere explicar también esto de esta manera. Así era en el tiempo del desierto. Así era en la época cuando el pueblo estaba caminando su vida en el desierto. Nosotros también podemos decir que estamos caminando en nuestra vida, en el desierto de nuestra vida también. Y dice hoy la palabra de Dios, si no nos limpiamos, si no nos aferramos bien a la palabra, entonces podemos morir también. Por eso hoy tienen que entenderlo. Hoy tienen que aferrarse una vez más a la palabra y entender el desarrollo el cual Dios nos quiere dar hoy a través de esta palabra. ¿Qué es lo que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto? Le dio un poder físico, un poder el cual Dios le dio para salvaguardar su salud. Dios le dio un poder para que Israel, aunque no tenía tantas comodidades como nosotros, Dios le dio este poder para que ellos puedan ser protegidos, puedan ser guardados. No solamente ellos, sino todos los que estaban con ellos y también su salud. Por eso ustedes tienen que entender hoy, Él los guardaba por las mañanas con una nube para protegerlos del sol, por la noche con una columna de fuego para protegerles del frío. Hoy ustedes lo tienen que entender. Hoy lo tienen que entender. El desierto es porque Dios nos quiere limpiar, nos quiere purificar. Este camino del desierto, va a ver usted, se va a dar cuenta que en su corazón habían más cosas que lo que usted pensaba. En este camino del desierto le van a salir cosas a usted que usted no se imaginaba. Porque Dios así dice en Deuteronomio capítulo 8, habían más cosas en tu corazón que tú no conocías. Dios en este desierto, aunque nos va a alimentar con maná, nos va a alimentar con codorniz, pero Él quiere que nosotros entendamos lo más importante. Tenemos que limpiarnos. ¿Para qué? Para poder ver el cumplimiento de la palabra en nuestra vida. Naamán, un hombre que estaba enfermo totalmente, fue limpiado por las aguas del Jordán. Y ustedes tienen que entender qué tipifica la palabra de Dios. También Efesios capítulo 5 dice también que el verso 26, que el agua es la palabra también. Por eso nosotros hoy tenemos que aferrarnos fuertemente y entender qué debemos hacer nosotros. ¿Qué será lo más necesario que debemos hacer? Entender lo que Dios desea. Y entender qué es lo que Dios más desea. Salvar a las personas. Por eso ustedes hoy tienen que entender la fuente de bronce es la palabra que Dios me da para limpiarme. Por eso no importa lo que pueda suceder ahora. Vayan donde vayan. Si ustedes realmente se aferran al agua que va a salvar a las personas, van a tener victoria en toda su vida. Este es el agua que va a salvar a todas las personas. La palabra, Cristo. Lo segundo, ¿qué le dio Dios al pueblo de Israel en el desierto? Le dio un poder especial. El poder que está en la palabra. El poder que puede sanar su corazón y también su mente. Por eso no habrá ninguna enfermedad
que pueda realmente matarlos a ustedes. Pues ustedes tienen que entenderlo, y no lo digo yo no he escrito la Biblia. La Biblia dice que Dios le dio esto realmente a Abraham y le dijo: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Hoy nosotros tenemos que aferrarnos. El Hebreos 10:22 dice que nosotros, para ser purificados y lavados, necesitamos esta palabra. Si nosotros nos aferramos a las promesas de Dios, si realmente cogemos las promesas de Dios, entonces no tendremos otra opción más que ver el cumplimiento, más que la duda, más que la incredulidad que pueda venir a nuestra vida. Hoy lo que necesitamos realmente es deshacernos de esto. ¿Y de qué tenemos que deshacernos? De esas heridas de esclavitud que hemos traído del desierto. Esas heridas que están en nuestra vida, que no nos dejan disfrutar, que siempre se rebelan contra Dios, se rebelan contra todo. A veces lo que Dios nos ha dicho, nos rebelamos. El desierto no es para rebelarnos contra Dios, el desierto no es para pelear contra Dios, el desierto es para desafiarme a mí mismo y entender: yo no puedo realmente servirle a Dios de esta manera, yo no puedo realmente hacer lo que Dios quiere con esto. Dios me ha puesto en este desierto, me ha puesto en esta situación, y esta situación es buena porque Dios quiere bendecirme, es necesaria, es absoluta. Todo lo que estás viviendo, todo lo que está saliendo de tu vida, todo lo que ahora mismo estás sintiendo, no es malo, es bueno para poder orar, es bueno para que nosotros podamos realmente buscar a Dios. Por eso necesitamos hoy entender: si no entendemos esto, si no entendemos que Dios quiere sanar nuestras heridas en este desierto, entonces tendremos problemas. Y si estos problemas no son solucionados, tendremos grandes problemas espirituales. Y si estos problemas espirituales no son solucionados, entonces no importa quién se acerque para ayudarte. Como tienes tantas heridas, si alguien te quiere dar algún consuelo, te herirás. Si alguien realmente te quiere ayudar, te herirás. No importa quién se acerque a ti, te herirás. Si lees la palabra de Dios, quizás también tengas hasta heridas. Por eso es tan importante hoy entender: tengo que sanar las heridas que he sacado del desierto. Por eso, con el agua que está en la palabra de Dios, tenemos que deshacernos de todas esas heridas. Tenemos que deshacernos de toda la oscuridad. Y tenemos que deshacernos de esa identidad de ser siervos de Satanás. Por eso los bendigo hoy, para que ustedes tengan que entender: tienen que respetar a las personas, tienen que respetarlas, pero no pueden estar oyendo sus palabras. Ustedes solamente sigan la voz de Dios, solamente oigan la voz de Dios. Por eso deben tener este poder verdadero para estudiar, para trabajar, para hacer todas las cosas. El agua, que es el poder de la palabra de Dios, para limpiarnos de todas nuestras heridas. Los bendigo para que hoy ustedes puedan entender: hay heridas en nuestras vidas que todavía no han sido sanadas, y que en este tiempo Dios, aunque lo has tenido guardado, escondido mucho tiempo, lo está exponiendo hacia el exterior, y tú mismo lo estás notando. Es tiempo para orar, un tiempo para tomar la palabra. Lo tercero, Dios que le dio al pueblo de Israel el poder espiritual. Dios prometió darles un poder fundamental. Juan capítulo 3, el verso 5, dice que no solamente hemos recibido el bautismo en el agua, sino que también hemos recibido al Espíritu Santo. Pues ustedes tienen que entender este poder. Por eso hemos sido lavados por la palabra de Dios. Hemos sido realmente limpiados. Hemos sido aseados por la palabra de Dios. No hay ninguna agua que te pueda limpiar como el agua de la palabra. Por eso no tienen que ser engañados. No tenemos por qué pelear. La gente del mundo dice: tienes que pelear. Esfuérzate un poco más. A lo mejor las cosas pueden salir de una manera mejor o hacer las cosas mejor posible, está bien. Pero esas cosas, aunque sean correctas,
no son para nosotros. Nosotros tenemos un poder diferente. Dios nos ha dado a nosotros algo diferente. Nosotros no tenemos por qué pelear, ni tampoco tenemos por qué esforzarnos como el no creyente. Nosotros tenemos que entender que tenemos un poder espiritual para obtener todas las bendiciones fundamentales en nuestra vida. Por eso ustedes tienen que creer esto. No se tienen que desesperar. No tienen que llevar prisa. No traten de ayudar a Dios. Por eso hoy, aferrándonos al culto, aferrándonos hoy a esta fuente de bronce que es la palabra, hoy tengo que limpiarme, hoy realmente tengo que entender, esta es la palabra que va a salvar a todas las personas, pero para que salve a todas las personas, me tiene que salvar a mí primero. Los bendigo para que puedan ser sanados de todas esas heridas, de la identidad incorrecta que han traído hasta hoy. Ustedes nunca pierdan su posición, nunca pierdan su identidad. Por eso Dios le dijo a Moisés, en un tiempo de esclavitud, a los 80 años, le dio un pacto, y ese pacto se cumplió. ¿Por qué se cumplió? Porque yo estaré contigo, con mi diestra y mi poder. Eso es todo. Y yo seré tu evidencia. Eso es todo. Moisés no necesitaba nada, ninguna otra cosa. Lo único que necesitamos es eso. Yo estaré contigo, con mi poder, con mi diestra y con mi evidencia. De esa manera vamos a llegar hasta la evangelización mundial. De esa manera el Espíritu Santo nos va a hacer llegar hacia la evangelización del mundo. No necesitamos realmente hacer otra cosa. Esta es el agua, por eso hay que sujetarse a la palabra. El agua que transforma mi pensamiento, el agua que sana mi corazón. Este es el agua que me limpia. Es el agua, la palabra de Dios. Y tengo que vivir ahí. No puedo vivir fuera de esta palabra. Si no tienen las fuerzas, si no pueden sujetarse a la palabra de Dios, entonces ¿qué pasará? Las personas que no tienen la fuerza espiritual, las personas que no pueden sujetarse bien a la palabra, esas personas son los que llegan a sus casas y maltratan a sus esposas, maltratan a sus hijos. ¿Por qué hacen eso? Porque no tienen ninguna fuerza espiritual. Pero las personas que tienen fuerza espiritual, esas personas son aquellas que cuando alguien se encuentra con ellos, dice, yo de verdad, cada vez que me encuentro con esta persona, tengo fuerza. Cada vez que me cruzo con aquella persona, realmente siento una gran esperanza en mi vida. Los bendigo de verdad, para que ustedes lo puedan entender hoy. No se trata de hacer las cosas de lo mejor. Hay muchas personas que son buenos trabajadores, pero le hacen la vida imposible a los que trabajan con ellos. De esa manera, ¿cómo van a poder creer en Dios? ¿Cómo van a poder creer en Jesús? Si ellos realmente se encuentran contigo, aunque hagas todas las cosas bien. Pero si no tienes ninguna fuerza espiritual, ningún poder espiritual, y estás molestándolo a cada momento, y a cada momento los estás oprimiendo, y se entera, ¿de qué iglesia es Antioquía? ¿Querrá venir a nuestra iglesia? ¿Ah? Claro que no. Por eso ustedes tienen que entenderlo hoy. Hay que evangelizar, sanando las heridas de nuestro corazón. Hay que evangelizar y vivir dentro de esta palabra. Por eso, en el arca del pacto, ¿qué es lo que había? Estaba el maná. Estaban las tablas de la palabra, que nunca cambia. Y también estaba la vara de Aarón. Yo que no soy nada, por predicar la palabra de Dios, por hacer el movimiento de evangelismo, siendo nada, Dios me hace reverdecer como esa vara. De eso estoy hablando. Ustedes de la misma manera, hoy aférrense al pacto. Sanen sus heridas que traen del desierto. Sanen sus heridas de su corazón para que puedan salvar a las personas con esta agua. Porque no hay otra manera, solo en la Biblia está la forma de poder arreglar estos problemas que tiene la gente. Por eso hoy tienen que entenderlo de una vez por todas. Por último, ¿cómo vamos a concluir? Ustedes tienen que entender hoy, hay un conocimiento invisible que hoy ustedes tienen que entender. No se ve a los ojos. Satanás no se ve a los ojos. El coronavirus no se ve a los ojos.
hay un conocimiento invisible que el hombre natural no percibe. Por eso hay muchas personas que dicen, ¿por qué hablan de Satanás? Él no existe. ¿Por qué hablan de los demonios? Él no existe. Y yo siempre le digo a esas personas, vete a vivir con esos alcohólicos, con esos drogadictos, un mes nada más. Y te vas a dar cuenta que hay algo en lo espiritual, hay algo en lo que no se ve a los ojos, hay un conocimiento invisible que estás perdiendo. Por eso todos los que conocemos y entendemos lo que hay en lo invisible y tenemos este conocimiento, Efesios 1:13 dice, han sido sellados con el Espíritu Santo. Tienes una garantía, tienes el favor de Dios sobre tu vida. Dios se ha hecho responsable de ti. Todos aquellos que se han lavado en la palabra, todos aquellos que han quitado esas cosas sucias en la palabra, todos aquellos que hoy entienden la fuente de bronce que trataba de explicar Dios, Cristo vendría para limpiarnos en la cruz del Calvario una sola vez y para siempre, y ponernos un sello de garantía en nuestro corazón, un sello que lleva su nombre, un sello que dice, me perteneces, un sello el cual el Espíritu Santo que no se ve, pero hay alguien que sí lo ve, que nadie te lo puede quitar. Primera de Corintios 3:16 dice que son templo del Espíritu. Tienes que disfrutar esa bendición siempre en tu vida. Por eso les dije, Dios le dio a Israel la bendición física. ¿Qué es esa? Israel estaba protegido por Dios. Por eso no importa cuál sea la enfermedad que puedas estar pasando, no importa si el coronavirus ha golpeado tu vida, no hay ninguna enfermedad que pueda matarte, Dios te ha garantizado. No hay ninguna enfermedad que pueda acabar contigo, Dios se ha hecho responsable de ti. Por eso Romanos 8:31 al 38 dice, nadie podrá apartarme del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te tiene preso en sus lazos de amor. Dios te tiene protegido en sus lazos de amor. No importa lo que hay arriba, lo que hay abajo, lo que el diablo se puede inventar en el futuro, nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Por eso los bendigo hoy, para que ustedes puedan entender, este es el poder verdadero que tienen los hijos de Dios. Ustedes con esta fuerza como hijos de Dios tienen que salir al mundo. Juan 1:12 dice, somos hijos. La oscuridad ha tapado a los no creyentes. Ellos no saben de esta oscuridad. Ellos no saben de este problema espiritual. Por eso ellos caminan por un camino diferente y tienen muchas dificultades. Pero nosotros tenemos grandes bendiciones porque hay un plan escondido en nuestras vidas. Que disfruten este pacto en esta semana. Que disfruten hoy, aférrense a este pacto y disfruten de este pacto esta semana. Dios está conmigo. Dios le dijo a Abraham, yo estaré contigo. Y levantó un altar con ese deseo y esa esperanza. Isaac lo entendió en el sacrificio. Dios puso un cordero en su lugar y desde ese mismo momento se aferró al pacto. Y con ese deseo y esperanza Isaac también levantó un altar. ¿Y qué descubrió? La bendición fundamental, la fuente de los pozos. Lo oponían, querían robarle los pozos, querían taparle los pozos, nada funcionaba. ¿Por qué? Porque Dios lo había bendecido de una manera fundamental. Eso es lo que Dios no solamente le ha dado a Abraham, Dios te ha dado a ti la bendición del pacto, la bendición fundamental, la bendición monumental, conmemorativa y la bendición irresistible que nadie puede parar. Por eso ustedes hoy tienen que aferrarse a esto y entender y darse cuenta rápidamente de esto. Hay grandes bendiciones escondidos en el plan de Dios. No miren el sufrimiento, solamente tomen el pacto y comiencen a orar desde el día de hoy. No miren el sufrimiento. La Pascua, miren eso, la libertad. Pascua, la libertad. Pentecostés, el poder. La cosecha, el respaldo celestial. Eso está con nosotros. Los bendigo para que ustedes puedan disfrutar de esta liberación, de este poder y de este respaldo espiritual dentro de las 3 fiestas que celebraban en el tabernáculo. Dios los bendiga y Dios les guarde. Si nos aferramos a la palabra, podremos llegar hasta los remanentes.
si nos limpiamos, si nos deshacemos de todas nuestras heridas, llegaremos hasta el centro 237 para la sanidad. Si nos aferramos realmente a la palabra y somos limpiados por ellas, como dice Efesios 5:26, entonces levantaremos un centro para poder conquistar toda Latinoamérica y poder conquistar el mundo entero. El coronavirus, no se preocupen. Si realmente usted se aferra a la palabra, si realmente usted cree a la palabra, entonces en el camino de su vida, no importa. Si el coronavirus tiene que lavarte las manos para no morir, pues la palabra hoy nos dice, la fuente de bronce dice, lávate con la palabra y no morirás nunca. Límpiate con la palabra y nunca perecerás. Deshace de tu vida toda cosa sucia y tendrás vida eterna. Dios les bendiga y Dios les guarde. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que hoy podamos realmente entender cómo tú has venido desde el Antiguo Testamento anunciando la venida de Cristo, que iba a terminar con todos nuestros problemas y que nos iba a abrir un camino, Señor, para caminar en Él. Gracias, porque nos has dado un poder físico, un poder espiritual, Señor, para poder sanar, Señor, nuestra mente y nuestro corazón. Y también, Señor, nos has dado un poder para poder disfrutar de tu plan, que es la evangelización. Ayúdanos, Señor, a tomar tu palabra, porque esta es la palabra que va a salvar a las personas, la palabra, Señor, que va a salvar al mundo entero. Este es el agua que tú nos has dado, Señor. Es tan importante el agua, Señor, que es tu palabra, que es Cristo, Señor, para que podamos cambiar el destino de la gente que camina en la oscuridad y no tiene este entendimiento. Levanta a los remanentes con este conocimiento, que a través de la corriente de la palabra ellos reciban el poder espiritual, la fuerza espiritual para estudiar, para hacer empresas, Señor, para llegar al punto más alto, que sean la cumbre para la evangelización del mundo. Te damos gracias por enseñarnos, Señor, lo que es el tabernáculo y por enseñarnos cada cosa, cada detalle, Señor, que has puesto en ella para enseñarnos que Cristo iba a venir. Gracias por la solución de todos nuestros problemas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el abundante amor de nuestro Padre Dios, en comunión del Espíritu Santo, sea sobre todos los evangelistas, remanentes, discípulos del mundo entero, que están tomando la palabra como esta agua viva, que llevarán y compartirán esta palabra, que salvarán a las personas en el mundo entero desde ahora y para siempre. Amén y amén.